Bien, buenas tardes. Efectivamente, yo os he preparado una carta como preparo cartas para todos los alumnos nuevos que tenemos todos los años. Estas cartas, más que cartas, en realidad yo me las planteo siempre como unos ejercicios, un ejercicio que yo hago durante el verano, planteándolo como si fuese un proyecto de arquitectura más. Es decir, yo primero establezco un programa, que en este caso es un texto de algo que os quiero contar, de algo que os quiero transmitir. A todo esto le voy dando forma a través de información que yo voy obteniendo para contaros todo lo que quiera contar, ordeno las ideas y al final adquiere la forma de una carta y siempre pretendiendo que tenga su utilidad, que tenga su consistencia y también que sea lo más bello posible. Los mismos atributos que ya nos hablaba Vitruvio hace 2000 años para la arquitectura, es decir, la utilitas, la firmitas y la venustas, la utilidad, la consistencia y la belleza. La de este año comienza necesariamente con tintes fúnebres. Tintes fúnebres porque los acontecimientos vividos en este país en los últimos días así lo requieren. Eran las 5 de la tarde, una calurosa tarde de agosto como en los trágicos versos de García Lorca del año 34. A esa misma hora, hace pocos días y con una rambla llena de vida, la muerte hacía su aparición por el punto en que el paseo confluye con la cuadrícula que, diseñada por Cerda en 1860, se extiende desde el Besós hasta Montjuïc. La Parca, en esta ocasión a galope desenfrenado a bordo de una furgoneta blanca, recorrió un largo trayecto hasta detenerse frente a la estructura metálica y las vidrieras modernistas del emblemático mercado de la Boquería. Por desgracia, y desde antes de Atapuerca, no hemos parado de matarnos. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, las potencias implicadas dijeron que tal atrocidad no debería volver a repetirse jamás. Ya vemos que no es así. En cuestión de guerras, la humanidad siempre ha innovado en el sentido equivocado, con la intención de matar más y mejor. Como decía hace poco la cineasta Isabel Coixet, yo no poseo muchas certezas, pero he vivido lo bastante para saber que las cosas seguirán siempre igual por más que tenga la profunda convicción de que construir, sumar y amar es siempre infinitamente mejor que destruir, restar y odiar. Ante esto, el único antídoto que nos queda es el de la educación, la cultura y la esperanza, al modo en que Humphrey Bogart se despedía de Ingrid Bergman con un «Siempre tendremos París» al final de Casablanca. Ya se sabe que la muerte adopta múltiples y diversas maneras y que nunca sabremos de qué modo se nos va a presentar. Representada de muchas formas según las distintas mitologías y culturas, ya fueran incas, aztecas, griegos, celtas o romanos, puede hacer su aparición incluso de modo más amable en forma de joven apuesto y elegante, de ojos verdes y cabello rubio, tímido y seductor a la vez, tal como se le presenta a Brad Pitt a Anthony Hopkins en ¿Conoces a Joe Black?, una película de 1998 que actualiza otra anterior titulada La muerte de vacaciones, que casualidades de la vida es del mismo año que los versos de Lorca, 1934. Por más previsible que sea, la muerte siempre es algo inesperado, pero sobre todo algo que, a pesar de ser tan consustancial a la vida como cualquier fenómeno biológico, no logramos dejar de impregnar de valores simbólicos y conclusiones tremebundas. Como fuente recurrente de inspiración, la muerte siempre ha servido como tema a pintores, poetas o músicos, también a los arquitectos. Y del mismo modo que los cuadros, los poemas o la música significan cosas
cosas importantes, la arquitectura también. Los cementerios, por ejemplo, son lugares de reflexión y recuerdos donde los muertos y los vivos se acercan en espíritu. Algunos son más entendidos y aceptados por los vivos, otros no tanto. A los muertos me imagino que les dará lo mismo, o no, como también ocurre. El de Igualada, diseñado por Enric Miralles y Carme Pinós en 1994, en el que está enterrado el propio Enric Miralles, construido con materiales que enlazan con el paisaje, conceptualiza las ideas poéticas de un cementerio en el que se entienda y se acepte el ciclo de la vida como un vínculo entre pasado, presente y futuro. Su diseño responde a un paisaje escalonado y progresivo de modo continuo y fluido, en el que los muros de gaviones, el hormigón visto envejecido y los durmientes de madera incrustados en el pavimento evocan el paisaje duro y áspero de las colinas de los alrededores. En el otro lado de la balanza, y no menos poético, podríamos situar el de Fisterra, de César Portela. En palabras de su autor, quiso construir un cementerio que fuera un lugar en el que se pudiera ofrecer a los muertos el descanso que merecen en un lugar sublime en el que la arquitectura fuera capaz de fundirse positivamente con la naturaleza, al igual que lo han hecho en ese mismo lugar desde siempre la tierra, el mar y el cielo. Lo llaman el cementerio muerto, cosas de la política, como suele suceder. Finalista de diversos premios, reconocido como una de las mejores obras funerarias del mundo por Oxford y alabado y ponderado en múltiples publicaciones especializadas, el cementerio de Portela sigue provocando rechazo entre los vecinos de esa población del fin del mundo. Los 14 cubos de granito, aparentemente desordenados como rocas desprendidas o contenedores de un barco naufragado, con 12 nichos cada uno, dispuestos a media ladera entre la carretera que lleva a los peregrinos al faro del mar tenebroso y el acantilado donde todo se acababa, aún siguen esperando que alguien quiera ser enterrado en ese lugar. Cosas de la política, repito, más que de sentimientos, hacen que un lugar así pueda seguir en estado de abandono. De esto mismo también tengo yo experiencias propias y seguro que tú también tendrás en el futuro. Y es que cuando se está inmerso en asuntos en los que interviene la política, que es en casi todo, nadie sale intacto. Del mismo modo que, y tal como cuenta la mitología, nadie puede avistar una divinidad con o sin ropa y salir indemne. Lo relata con absoluta precisión Eduardo Mendoza en su magnífica novela Riña de gatos, al abordar la descripción de un cuadro de Tiziano, La muerte de Acteón, de 1559. El cuadro representa a Acteón, un célebre cazador según la mitología griega, que se encuentra casualmente con Diana, diosa virgen de la caza, protectora de la naturaleza y de la luna, y emblema de la castidad. Al verse sorprendida quitándose la ropa para bañarse en un estanque, le lanza una flecha y lo convierte en ciervo que acaba siendo despedazado por sus propios perros. No es una escena cualquiera. Se desconocen los motivos por los que el pintor quiso reflejar ese momento en que la falta ya ha sido cometida y la flecha lanzada, pero podría tratarse de un presagio que se repite constantemente. Tiziano lo pintó por encargo al final de su vida, y no es de sorprender que invirtiera en el cuadro más de 10 años, pues al contrario que ahora, todo se hacía con lentitud, quizá por aquello de que en la matemática existencial, como dice Kundera, el grado de lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria, mientras que el grado de velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido. Según parece, todo está regido por las matemáticas. Primero fue Pitágoras quien dijo allá por el siglo IV a.C. que el universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Después lo repitió Galileo en el XVI. Y ahora es un extravagante matemático francés, Cédric Villani, al que llaman el genio estrella de la corte de Macron,
quien afirma que las matemáticas tratan de buscar la armonía y que ser matemático es la profesión de futuro. Ahora bien, no porque los científicos y los matemáticos hablen de lo suyo, hemos de pensar que solo ellos tienen futuro. La arquitectura, a pesar de las circunstancias, también es una profesión de futuro, siempre lo ha sido. Campo Baeza, como suele ser habitual en él, lo explica de modo muy sencillo. Igual de imprescindible que un médico para tratar una enfermedad, un arquitecto es esencial para ejecutar una obra de arquitectura y para el diagnóstico y ejecución de un problema constructivo. Como puede suponer, la arquitectura, que siempre necesita de una idea de partida, es algo mucho más que la mera construcción para alojar un uso y mucho más que construir edificios que funcionen bien. Pero del mismo modo que Mallarmé decía que la poesía no se hace con ideas, sino con palabras, la arquitectura requiere de la construcción física, pues esta es la que hace posible su consistencia, su durabilidad, su belleza y su veracidad. Y es que lo que al final hablará de ti y tu arquitectura será la obra construida. Lo pudimos ver así de claro en la excelente exposición que Javier García Solera hizo de su obra hace poco en esta escuela. Alejandro de la Sota lo explicaba de otra manera. Antes de dibujar cualquier proyecto hay que pensar mucho y luego decir por el dibujo y con el dibujo lo que se ha pensado para que otros, los constructores, con esos planos bien claros y bien explicados, construyan tu pensamiento. Porque ¿quiénes serán tus jueces? De los planos y, por su claridad, los constructores. De tu obra, una vez realizada, una vez hecha y acabada, todo el mundo. Entenderás, pues, que para que eso sea posible es necesario que sepas construir, que aprendas construcción y, cómo no, que sepas dibujar, ya que no es posible aprender construcción sin dibujar. Muchas veces me han preguntado por algún libro bueno de construcción. Existen muchos, pero así, a bote pronto, te diría que cualquiera que sea atemporal, como el cuaderno de apuntes de construcción de Luis Moya, que es simplemente un libro de sus dibujos como alumno. Otro, fantástico y poco conocido, podría ser los 21 libros de los ingenios y las máquinas, un manuscrito del siglo XVI atribuido a un singular personaje, Juanelo Turriano, un ingeniero e inventor hispano-milanés que ideó un ingenioso sistema ya por el año 1569 para subir el agua desde el río Tajo hasta el Alcázar de Toledo, salvando un desnivel de más de 100 metros. Nunca mejor dicho, construir fue inventar. Son libros fuera de tiempo, pero precisamente eso es lo que les convierte en buenos libros de construcción. Nos fijamos muchas veces en lo que las revistas de arquitectura nos muestran día a día y está muy bien que así lo hagas, pero no deberías olvidar nunca que la arquitectura es un oficio milenario. Quizá por ello, en cierta ocasión el profesor Josep Quetglas dejó escrito que el objetivo de la enseñanza en un centro público no debería ser la obtención de un título, sino la formación de una profesión no como se practica en la calle, sino al contrario, tal como no se practica. Dice Quetglas que para que la enseñanza sea efectiva debe ser inactual, de tal manera que enseñe una profesión tal como ya no se ejerce y al mismo tiempo tal como aún no se ejerce. De esa manera, quienes se formen así serán capaces de adecuarse y definir su papel frente a cualquier circunstancia, por cambiante e inesperada que sea. Por eso es por lo que te será tan útil todo lo que aprendas aquí con nosotros, porque aunque no te lo puedas creer ahora, esto es lo que algún día te llevará a poder hacer obras como, por ejemplo, la que Moneo planteó magistralmente para el Palacio de Congresos de Toledo, un edificio inserto en el paisaje de la ciudad, con sutileza y elegancia, utilizando técnicas actuales y anteriores sin ninguna dificultad.
Excavado en la roca, la gran infraestructura diseñada por Moneo en el antiguo miradero toledano no solo es un auditorio, sino que es a su vez un elemento de contención y de enlace para conectar las partes bajas con el nivel alto de la ciudad histórica, redefiniendo su cornisa y creando una cubierta que es, además, una plaza ajardinada que devuelve al público el antiguo espacio denominado Paseo del Miradero. Nuevamente, construir es inventar. Por ello, cuando alguien se ha acercado a mí pidiéndome consejos sobre cómo aprender a construir, siempre le he dicho lo mismo. Coge un cuaderno y un lápiz y dedícate a dibujar en detalle todos aquellos edificios que te gusten, sea cual sea su tipología y sus sistemas constructivos, e indaga en esos detalles, infórmate e investiga. Piensa en cómo lo construirías tú. Y algo fundamental, no te limites simplemente a hacer fotografías, no te quedes en los envoltorios. Solo el dibujo guiará tus ideas, tus pensamientos, y solo el dibujo te llevará al descubrimiento. Sé que mucha gente le tiene miedo a esta asignatura. Seguro que te habrán hablado de ella, que si es muy difícil, que si hay mucha materia, que si hay que dibujar con rigor y precisión. Pues claro que hay que ser precisos y rigurosos. Es que vas a tener que dibujar lo que después vayas a querer construir, porque en fin de cuentas, construir es diseñar, descubrir e inventar, conjugando unos materiales con otros según técnicas diversas, de modo armónico y eficaz, para obtener una determinada forma arquitectónica. Indudablemente todo esto requiere esfuerzo, un esfuerzo que inevitablemente se traducirá en que vas a tener que hacer muchas prácticas y estudiar mucha teoría. ¿Qué le vamos a hacer? Para que surja la creatividad es absolutamente necesaria la teoría. Lo expone muy bien Inger Enqvist, exasesora en educación del gobierno sueco. Ella lo ejemplifica de la siguiente manera. Pensemos en un músico de jazz. Parece que está improvisando, parece que está jugando, que va a su aire. Pero ¿cómo puede hacerlo con tanta naturalidad? Lo hace así porque sabe 500 melodías de memoria y usa trozos de esas piezas y las une y enlaza de forma elegante. Lo ha repetido tantas veces que parece que lo hace sin esfuerzo. Es exactamente lo mismo que en alguna ocasión ha dicho la campeona de tenis Garbiñe Muguruza. Para dar un golpe maestro he necesitado un segundo y 16 años de entrenamiento, aprendizaje y esfuerzo. Y esto es de lo que se trata, ni más ni menos, de entrenarte con nosotros mientras vas aprendiendo a base de teoría y de práctica. Y como dibujaremos a mano, como siempre se ha hecho en el diseño arquitectónico, deberás venir a clase con papel y lápiz, pero sobre todo con la mente abierta y dispuesta para dibujar todo aquello que debas entender. Es como realmente aprenderás a construir. En definitiva, debes venir con la predisposición adecuada para aprender construcción, algo consubstancial a la arquitectura, teniendo en cuenta que tendrás que dar contestación y soluciones al hecho físico y real de que la tierra y el viento empujan, las cosas pesan y tienden a caerse, la lluvia moja y los materiales dilatan. De esta manera, y como escribe César Portela, igual que la vela de un barco, por pequeña que sea, es capaz de dar respuesta a la inmensidad del océano, demostrarás que la esperanza continúa y que al sistema, por perverso que sea, siempre es posible darle respuesta con cualquier obra y en cualquier lugar, aunque se trate de un lugar tan distante como Fisterra y de una obra tan insignificante como pueda ser su pequeño cementerio. No olvides nunca que en lo sencillo suelen esconderse los grandes detalles. Con nosotros y poco a poco lo irás descubriendo. Para eso estamos aquí.
Y esto es todo lo que os quería contar, de momento. Otro día más. Muchas gracias.